Buenos días, cafetera. Dos cosas sobre lo que está pasando. Se acerca el fin del curso político, que se despide con una cascada de escándalos de corrupción para el gobierno y con el despertar de un Me Too, donde se van conociendo por goteo nuevos casos de acoso sexual dentro del PSOE. Sobre esto último, lo del feminismo. Si lo que se persigue es la caída de Sánchez, puedes pensar que, como los curas, el PSOE atraía personajes y conductas machistas porque Pedro Sánchez es un imán. Y como además es la bestia negra que nunca debió gobernar sin Ciudadanos o el Partido Popular, pues lo mejor que puede hacer es irse a casa antes de Navidad. Si por el contrario lo que nos preocupa de verdad es el machismo, deberíamos pensar que el PSOE no es más que un escaparate de la sociedad. En España tenemos un problema con el machismo, claro. Por eso las feministas tienen razón. ¿Y solo ocurre dentro del PSOE? Pues evidentemente no. Solo hay que poner en Google las siglas del resto de partidos políticos y es que no se libró ni Errejón ni tantos y tantos otros miembros, incluso del Partido Popular. Sí. Ahora bien, ¿eso significa que el PSOE tiene pocos problemas? Pues no. Lo que es evidente es que su lucha contra la corrupción y a favor del feminismo fue adoptado por la organización sin muchas convicciones, por simple postureo. Y eso nos enseña que las cosas, además de decirlas, hay que creérselas. Y también hay que legislarlas con contundencia, por mucho que a algunos les haga pensar que se está yendo demasiado rápido o demasiado lejos. Y en todo caso, la conclusión final es que todos debemos aprender de lo que está ocurriendo, especialmente los que pintamos más de 40 años. Vamos a contar todo esto en La Cafetera, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia, y no estás sola. Además tenemos un montón de cosas que contar. Vamos a hablar de cómo ha proyectado la imagen de España en el exterior la prensa internacional, qué noticias han tenido repercusión allí. También vamos a hablar de algunas noticias que se han quedado en páginas interiores en los periódicos o directamente no han entrado, pero que merecen su lugar. Y para eso tenemos nuestro espacio de la agenda de La Cafetera, por encima de la agenda setting. Y luego vais a alucinar en colores con una intervención de Emilio Delgado que llamó sinvergüenzas al Partido Popular, muy enfadado porque le acusaron de vivir en una casa que pertenece a un fondo buitre. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it. A conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced. Widespread suffering and extreme losses. It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. Di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. Prolonged war is definitely not something this president is interested in. He's been very clear about that. He wants peace. He also wants to see the end of illegal drugs being trafficked into the United States and taking the lives of hundreds of thousands of Americans across our country. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días. Muchos critican los fondos buitre, pero luego acaban viviendo en viviendas de fondos buitre, ¿verdad, señorías de Más Madrid? ¿Verdad? Permítame que comience respondiendo a la alusión que ha hecho el consejero sobre el hecho de que critique a los fondos buitre y viva en un piso que es propiedad de un fondo buitre. ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo más incoherencias. Yo, por ejemplo, critico a los bancos, pero tengo una cuenta abierta. Me parece mal la concentración de poder que tienen las eléctricas, pero doy la luz en casa. Pero como yo, el problema no es eso, el problema es que como yo, le pasa a los 1000 y pico vecinos que vivimos en barrios enteros que ha comprado un fondo buitre, porque ustedes, pedazo de sinvergüenzas, cogieron pisos de protección pública, se los vendieron a ellos y ellos han doblado ahora mismo el precio de esos pisos. Ustedes, podría parecer que son imprudentes, pero no lo son sinvergüenzas. Son ustedes profundamente machistas. ¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? Porque teme acabar como Tomás Gómez, como Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lamán, Paje, claro.
salvando las distancias. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista? ¿Cuánto tiempo va a seguir usted viviendo del feminismo, de pancartas y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista. Anda ya. Pese a las denuncias, ¿cree que se ha intentado proteger a Salazar dentro del partido? Bueno, yo esto ya lo contesté la semana pasada. Yo, desde luego que en ningún caso quiero creer eso. Quiero pensar que mi partido ha actuado bajo criterios basados en los principios de igualdad que defendemos. Tolerancia cero, siempre con las víctimas, y yo apoyo y respaldo plenamente a los responsables del partido que tienen esa tarea y que están aplicando los protocolos. En mi partido hay protocolos y se aplican, por lo tanto todo mi apoyo a quienes desde el Partido Socialista tienen que aplicar esos protocolos en una tarea que no es fácil, pero que desde luego el PSOE es contundente. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales, que tienen al gobierno totalmente noqueado y que tienen al gobierno totalmente rodeado. Muy preocupadas, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, faltan muchas explicaciones por dar por parte del presidente del gobierno. Ellos han intentado dibujar un cortafuegos con sus corruptos, los corruptos que él eligió, y eso no es posible porque el incendio es evidente que está arrasando ya con todo, y desde mi punto de vista el presidente está tardando ya en anunciar que no se da ni un euro público más a una empresa corruptora como Acciona. Presidenta está desmantelando la sanidad pública para regalárselo a los socios de su novio. En estos años, la Comunidad de Madrid ha duplicado los pagos a Quirón. Mientras tanto, el Grupo Quirón multiplica por 4 los pagos a su novio, que opera con correo corporativo con un nombre falso. A eso hay que llamarlo como lo que es un soborno. Ay, buenos días, hermanos, hermanas, amigos, miembros de la resistencia que estamos intentando sobrellevar todos estos días. Hoy es viernes, un día muy especial para esta audiencia de la cafetera, pero también para este señor con el que usted habla, este señor Fernando Berlín, porque los viernes ya sabéis que es una especie de revival de cuando nació la cafetera, porque yo me siento en pijama en el estudio para analizar las noticias en vuestra compañía. Ese fue el objeto que vio nacer este programa. Cuando alguna vez me preguntan, digo, no, si la idea era que como yo me levantaba a leer los periódicos antes de ir a trabajar o antes de empezar la jornada, una buena mañana decidimos que a lo mejor era buena idea compartir ese ratito con un montón de gente en la red comentándolo, porque nos iban a ayudar a tener mejores aproximaciones, a tener mejores argumentos. Así que nació la cafetera. Buenos días, mundo. Fue además precisamente más o menos en torno a estas fechas, un poquito una semana más adelante, una semana más atrás. Fue después de Navidades. Así que volvemos a los inicios cada viernes con este tipo sentado con un café en la mano, en pijama, con todos los periódicos desplegados y asistiendo boquiabierto a lo que está sucediendo, a una suerte de catarsis que se vive en el Partido Socialista. Lo que pasa es que decir esto yo con grandilocuencia después de la legislatura que llevamos también es un poco fantasioso. Hoy me esperan tertulias, tengo que ir a Telecinco y a La Sexta, así que ya podéis rezar a toda, si queréis a la Pachamama o al budismo o al Altísimo, será bien recibido, porque están salivando, está todo el mundo salivando, porque el PSOE está, no sé si parece que está en una especie de descomposición, si está viniéndose abajo porque están emergiendo un montón de casos relacionados con la corrupción, detenciones, y hoy también el Me Too que ha estallado en el corazón del PSOE. Claro, la derecha esta mañana en todos los periódicos está celebrándolo porque creen que es que ya de esta no sobrevive Pedro Sánchez. Eso es imposible. Pero nuestra experiencia lo que nos dice
es que de cara a la Navidad, con las fiestas por delante, siendo ya que acaba la semana parlamentaria y que empieza la semana de fiestas, con lo desmemoriado que es el personal, bueno, despedimos así el año y volveremos el año a otra cosa mariposa. Y además ya sabéis cómo es nuestra pequeña y querida España, que basta que Belén Esteban anuncie que se opera de un lipoma para que no se vuelva a hablar de la corrupción, ni del Me Too, ni de cualquier mandanga de este tipo. No importa mucho, pero hoy vamos a analizar la actualidad porque, como yo, compartís conmigo la pasión por la información, por estar informados y por saber qué mierdas le está pasando al mundo en el que vivimos, y no son pocas cosas, porque está todo patas arriba. Ahora bien, dicen los que les gustan las cosas de la cosmología, de las constelaciones y de las cosas de Acuario y las ascendencias de Géminis, que es que el 2025 era un año catastrófico. Yo personalmente lo puedo atestiguar porque mi vida personal ha sido un verdadero terremoto y soy una especie de despojillo humano que caminó, ahora empieza a revivir y empieza a encontrar un nuevo yo que habita dentro, pero despidió el año 2025 cargado de terremotos. Pero es que esto es la vida, queridos amigos. Esto es lo que nos regala la vida cuando la queremos vivir. Así que todo el mundo se agarre al asiento, pero dispuesto a disfrutar. Claro, si ves el panorama internacional, pues no está menos mal. Pero es que no quiero angustiaros. Quiero traeros las cosas porque llevamos con el postureo. Hay postureo por encima de nuestras posibilidades. En todos los ámbitos. Pero en el de la OTAN es una broma. El secretario general de la OTAN dice que debemos estar preparados para una guerra de la misma magnitud que la que sufrieron nuestros abuelos, con las mismas y dramáticas consecuencias. Eso sí dice, salvo que estemos preparados. Lo que significa en otaní, lenguaje que practican allí, compremos armas. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. Imagine it. A conflict reaching every home, every workplace. Destruction, mass mobilization, millions displaced. Widespread suffering and extreme losses. It is a terrible thought. But if we deliver on our commitments, this is a tragedy we can prevent. Es una tragedia, pero la podemos prevenir. Que nadie se preocupe que si hay más porros que misiles, se vendrá abajo. Pero si tenemos muchos misiles, entonces no habrá guerra. Como ecuación tampoco parece muy satisfactoria, pero bueno, ya sabemos que este señor juega a cuenta de resultados y entonces se puede permitir lanzar esta serie de cosas tan atroces. Mientras tanto, sí, sigue la inestabilidad en el Caribe y tenemos a Colombia. Petro ha invitado a Donald Trump, como utiliza como argumento para el despliegue militar en la región el narcotráfico. Dice el presidente colombiano que venga aquí para que vea cómo destruimos los laboratorios de narcotraficantes. Que él lo único que ha hecho es capturar un petrolero. ¡Qué casualidad! Vaya acción más precisa para luchar contra el narcotráfico. A lo mejor nos está intentando decir algo. Bueno, pues Petro invita a Donald Trump. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día. Y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días. Son 17 al día, cada 40 minutos se destruye uno. Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína, que él cree que es un edificio y resulta que es paroy y unas varas. Si le pone un misil se tira la plata de los Estados Unidos, porque nosotros hemos destruido 18,000 con operaciones por tierra. Es fácil, relativamente. Son varas y tela, pero lo que vale ahí son los insumos. Ay, bueno, desde luego de lucha contra el narcotráfico en Colombia saben un rato. Mientras tanto, también colea el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, la extremista de ultraderecha que, sabéis, ha recibido este reconocimiento en Oslo y que ha vivido un periplo para llegar hasta allí. Dice que tuvo que salir, bueno, el periplo que describen es alucinante, tuvo que salir a escondidas por tierra porque estaba dentro de Venezuela y acompañada por 2 cazas norteamericanos que estaban jugando al despiste de las maniobras para mantener la atención fijada del ejército de Venezuela y
hacer, sin que se supiera, de escolta del coche que sacaba María Corina Machado por tierra, después por mar hacia una isla, y aún así el tiempo, la climatología impedía que llegase en hora a Oslo para recibir el premio en sus propias manos. Pero ayer le preguntaron por todo ese periplo y confirmó que efectivamente había salido de Venezuela con la ayuda del gobierno de Donald Trump. Yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Mientras tanto, el mundo se pregunta hasta dónde está dispuesto a llevar este pulso con Venezuela Donald Trump frente a Nicolás Maduro. Claro, después de haber apresado un barco petrolífero, lo que da la impresión es de que aquí se ha constatado lo que todos sabíamos, que lo que importaba no era el narcotráfico, era el petróleo. Pero en todo caso, Estados Unidos empieza a enfrentarse con una cruda realidad, lo dicen ya algunos coroneles, y ahora la propia Casa Blanca lo confirma. Una guerra prolongada en Venezuela es improbable. Y probablemente ni siquiera es una buena idea, porque el país es demasiado grande, no se han enfrentado a una como esta nunca, y puede incendiar la región, conseguir apoyos y solidaridad y dejar a un Estados Unidos frente a un nuevo ridículo como el que vivió en Vietnam. De esto lo han dicho algunos coroneles, lo tenéis en los programas de esta semana donde lo hemos destacado, pero es que ayer la Casa Blanca confirmó: a Donald Trump no le interesa una guerra prolongada en Venezuela. Prolonged war is definitely not something this president is interested in. He's been very clear about that. He wants peace. He also wants to see the end of illegal drugs being trafficked into the United States and taking the lives of hundreds of thousands of Americans across our country. And he's thinking about that every day here at the... Pero para terremotos políticos los que se están viviendo en nuestro pequeño y querido país, especialmente en la Comunidad de Madrid, como tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que es una especie de provocación hecha ser humano, una especie de mutante de la provocación, hemos vivido en estas últimas horas algunos momentos. Claro, se están produciendo muchos casos, una explosión de casos de machismo en el entorno del Partido Socialista. Ya sabéis que el viejo dicho español recuerda que a perro flaco todos son pulgas, y cuando la máxima expectación está situada en el PSOE, de pronto le empiezan a emerger numerosos casos. Bueno, el PSOE suma un cuarto caso de presunto acoso sexual, ahora contra Javier Izquierdo, miembro de la Dirección Federal. Denunciaba ayer el diario.es, y entonces el PSOE ha entrado en modo shock constante. Si a eso le añadimos que se han producido detenciones relacionadas con la corrupción, el expresidente de la SEPI ha sido detenido junto a Leire Díaz, ya sabéis, esa militante a la que todo el mundo llamaba fontanera del PSOE y que parecía estar buscando pruebas en contra de jueces y fiscales que atacaban al PSOE, pues con la detención, el dueño y el consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, la rescatada Plus Ultra, todo el mundo empieza a mirar las cuentas de quienes participaron en esa operación de rescate. Y si encima a eso le añadimos los escándalos de acoso sexual, esto están produciendo un amargue al Partido Socialista, a sus victorias en el último pleno del año en el Congreso, y está produciendo una situación de máximo shock, de máximo estrés al Partido Socialista y a los aliados parlamentarios, que no saben ni para dónde mirar en estas circunstancias. Pero mientras tanto, pues sí, el cuestionamiento del Supremo por su condena al fiscal general, parte en dos la carrera judicial, está el tema muy calentito, y los casos de Salazar y del expresidente de la SEPI, a donde realmente impactan de lleno, no solamente en el corazón del Partido Socialista, es en la candidatura de Alegría y de Montero, que se enfrentan a procesos electorales muy debilitados. Mientras tanto, en las portadas de los periódicos de hoy tenemos algunas muy caribeñas, y además, como nos ayudáis cada día a elegir la portada más florida, la que más ha hecho, el que puede hacer que haga la portada más caribeña, la más manipuladora, yo ya le voy a dar directamente al botón de la epifanía, porque tenemos un candidato muy firme. Os las leo primero. En el periódico El Mundo, el protegido de Montero usó su apoyo para seguir con amaños. La Guardia Civil busca pruebas en empresas estratégicas del Estado. También, Azcón adelanta las elecciones en Aragón al 8 de febrero tras el portazo de Vox, porque mientras hay ruido,
Partido Popular y Vox van calculando estratégicamente cuáles son las mejores estrategias para conseguir que este electorado desmovilizado no acuda a votar y en qué momento. En el ABC tenemos ganador del día. Van a perdonar los reyes de la heterodoxia, pero es que yo con esto me desvivo, queridos amigos míos, porque el PSOE se desangra por una corrupción sin freno, dice el ABC. Detenciones y registros en toda España vinculados a Cerdán, Leire y Plus Ultra, el día que la UCO desvela que la red de hidrocarburos gastó 1 kilo en comprar políticos. El número 2 de Montero multiplicó su patrimonio tras ser colocado en la SEPI. Detenido el socio de Cerdán vinculado al PNV por el caso de la Fontanera. La policía arresta la cúpula de Plus Ultra por lavado de dinero del chavismo. Además, Ábalos, Coldo y Aldama al banquillo por 7 delitos en el caso de las mascarillas. La justicia, esto ya lo añado yo, trabajando a máxima potencia antes de las Navidades. El acelerón final, la traca antes de la Nochevieja. Y como foto de portada, me encanta porque el titular es brutal. El titular es: el PSOE se desangra por una corrupción sin freno. Y la foto de portada es María Corina Machado con los brazos abiertos mirando a Venezuela y al mundo. En realidad no había mucha gente concentrada en la plaza, en el balcón al que salió a saludar. Había un grupo de personas, pero las imágenes miran en otra dirección, miran hacia ello. María Corina Machado convierte su espectacular salida del país para recoger el Nobel de la Paz en el inicio en Oslo de una campaña internacional que derribe al régimen chavista, dice esta mañana el periódico ABC, que queda sin duda consagrado como el más florido de los contenidos hoy en las portadas. Bueno, en El País, la trama gastó 1 millón para comprar la voluntad de Ábalos. Además, Machado, Trump ha sido decisivo para debilitar a Maduro, dice el periódico El País. En La Razón, la trama de la fontanera del PSOE quiso hacer un lobby sanchista para cambiar grifos, suponemos. La red de Aldama dio más de 1 kilo a cambio de tratos de favor. El Congreso vuelve a tumbar la senda de déficit del gobierno y Corina Machado admite que recibió ayuda de Estados Unidos para salir del país. Y mientras tanto, en La Vanguardia, Salud avisa de falsos empadronamientos para tener la tarjeta sanitaria. La Generalitat envía una circular interna a los CAP en la que alerta del fraude y pide colaboración a los ayuntamientos para destapar casos de estos fraudes. Mientras, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur peligra por los recelos de Francia e Italia. Son las portadas a esta hora, aunque como decimos en los digitales, hoy el foco está colocado precisamente en estas otras cuestiones. Bueno, pues es uno de los asuntos, aunque en la actualidad hemos tenido voces muy interesantes, porque como digo, la polarización, la crispación, Isabel Díaz Ayuso protagoniza momentos de una tensión con esta catarsis que está viviendo el PSOE de casos de feminismo, pues utiliza todo eso intentando también callar a la portavoz del Partido Socialista. ¿Dónde se supone que vivo? Son ustedes profundamente machistas. ¿Cómo puede ser usted tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? Porque teme acabar como Tomás Gómez, como Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lamán Paje, claro, salvando las distancias. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista? ¿Cuánto tiempo va a seguir usted viviendo del feminismo, de pancartas y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista. Anda ya. Pero bueno, es que Isabel Díaz Ayuso estaba un poco nerviosa porque ayer precisamente habían destapado en el diario.es que leo el titular de La Sexta. El novio de Ayuso utilizaría una identidad falsa para trabajar en el grupo Quirón. Los detalles: Alberto Gómez Amador estaría utilizando un correo electrónico bajo otro nombre para sus negocios con Quirón Salud, según ha podido saber el diario.es. El titular del diario: la pareja de Ayuso opera dentro del grupo Quirón con una identidad falsa. Alberto Burnet González, el novio de la presidenta de Madrid, figura en la intranet con un nombre inventado que se corresponde con el de una sociedad que montó en Florida y dispone de un correo corporativo del gigante sanitario, pese a que siempre alegó que él era un solo proveedor externo, un sencillo, un alma perdida, un huérfano de la sanidad privada. Bueno, el caso es que
con esta denuncia del diario.es, ayer se centró precisamente el debate en torno a este capítulo también en la Asamblea de Madrid. Se lo reprochó Manuela Berguerot. Presidenta, está desmantelando la sanidad pública para regalárselo a los socios de su novio. En estos años, la Comunidad de Madrid ha duplicado los pagos a Quirón. Mientras tanto, el Grupo Quirón multiplica por 4 los pagos a su novio, que opera con correo corporativo con un nombre falso. A eso hay que llamarlo como lo que es, un soborno. Y usted va... Bueno, le llegó a decir algo así como que va a ir para adelante también a la presidenta. Pero es que vivimos momentos muy intensos porque la gente llega ya a esta última recta final antes de las Navidades con mucha energía, pero estamos un poco desbocados. El Partido Popular cogió y señaló al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. Dicen que es un incoherente porque vive en una vivienda que pertenece a un fondo buitre, y la contestación fue de una contundencia que ayer se convirtió en enormemente viral. Muchos critican los fondos buitre, pero luego acaban viviendo en viviendas de fondos buitre, ¿verdad, señorías de Más Madrid? ¿Verdad? Permítame que comience respondiendo a la alusión que ha hecho el consejero sobre el hecho de que critica a los fondos buitre y viva en un piso que es propiedad de un fondo buitre. ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo más incoherencias. Yo, por ejemplo, critico a los bancos, pero tengo una cuenta abierta. Me parece mal la concentración de poder que tienen las eléctricas, pero doy la luz en casa. Pero como yo, el problema no es eso, el problema es que como yo, le pasa a los 1000 y pico vecinos que vivimos en barrios enteros que han comprado un fondo buitre porque ustedes, pedazo de sinvergüenzas, cogieron pisos de protección pública, se los vendieron a ellos y ellos han doblado ahora mismo el precio de esos pisos. Ustedes, podría parecer que son imprudentes, pero no lo son sinvergüenzas. Así que bastante lío ahí en la Asamblea de Madrid. Mientras tanto, pues... la privatización, la sanidad, los líos en el machismo, el feminismo, pero no penséis que solamente llueve en la casa de la familia socialista, porque en el hogar de la extrema derecha hay lío con los jóvenes, se les están demandando los adolescentes. Resulta que hay un conflicto, un pulso entre Revuelta, la rama juvenil de Vox, y la organización. Porque, dice el Huffington Post, han surgido denuncias de desvío de fondos recaudados para las víctimas de la Dana. Exmiembros denuncian que el dinero se ha gastado en otras cosas. Los dirigentes de la asociación defienden su transparencia, acusan a Vox de querer destruirles, pero es que las conversaciones las está haciendo públicas el plural.com y merece la pena que las escuchéis, porque estamos viendo a miembros de Vox intentando escamotear el escándalo y con algunas prácticas que veremos si no terminan en la Fiscalía. Ayer precisamente se refería a esto Diana Morant, la ministra, acusando a los menas de Vox de robar el dinero de las víctimas de la Dana, el dinero que habían donado un montón de voluntarios. Mire, yo de Vox esta semana lo que he conocido es que sus menas, sus jóvenes, la Revuelta, su asociación juvenil, ha robado el dinero que se ha donado para las víctimas de la Dana. Eso es lo que yo sé de Vox. Eso es Vox aquí en la Comunidad Valenciana. Vox el que sostiene a Pere Llorca. Y por tanto quiero explicaciones tanto de Vox Comunidad Valenciana como del presidente Pere Llorca que gobierna con ellos, de qué va a pasar y si se va a investigar hasta el final y si se va a condenar esta conducta de una asociación juvenil que por mucho que Vox se quiera desentender de ellas, está formada toda por cargos, trabajadores, militantes y simpatizantes de Vox. Aquí no se pueden desentender. Aquí lo que se demuestra es que Vox, que ahora está ganando voto en la Comunidad Valenciana a costa de la Dana, lo que ha hecho ha sido aprovecharse de la Dana. No solo electoralmente, practicando la antipolítica, la política del fango y a través de los bulos, sino también con estas conductas delictivas. Pero, como decía Obi-Wan Kenobi, ya lo sabéis, queridos amigos, todo depende del enfoque. ¿El enfoque determina la realidad o depende del cristal con el que se mire? Porque mientras tanto en el Partido Popular se frotan las manos, dice el PSOE, está volando en pedazos con todas estas detenciones, con todos estos casos machistas. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor
a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales. Como se dice en mi pueblo, habló Noé de inundaciones. En realidad se decía, habló de putas latacones, pero como ha ido cambiando el lenguaje porque hay que aprender a marchas forzadas, que la sociedad es cada vez más exigente, pero lo cierto es que es verdad, vivimos un terremoto constante de casos de corrupción y desde los partidos a la izquierda se preguntan cuáles son las medidas que convendría que se aprovechase para tomar. Si realmente el PSOE está sufriendo un asedio por tierra, mar y aire, a lo mejor es el momento de que reflexione sobre los cambios que puede y debe hacer. Bueno, nosotras en Podemos estamos muy preocupadas, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Faltan muchas explicaciones por dar por parte del presidente del Gobierno. Ellos han intentado dibujar un cortafuegos con sus corruptos, los corruptos que él eligió. Y eso no es posible porque el incendio es evidente que está arrasando ya con todo y desde mi punto de vista el presidente está tardando ya en anunciar que no se da ni un euro público más a una empresa corruptora como Acciona, en anunciar que va a devolver el PSOE todo el dinero que sus corruptos se llevaron y también en dar todas las explicaciones porque es evidente que esto no es una cuestión de manzanas podridas, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo, sino que es una auténtica trama, es el caso PSOE y por tanto tienen que dar muchas explicaciones y poner en marcha los mecanismos que garanticen que algo así no va a volver a ocurrir, porque esto genera una enorme desconfianza en la ciudadanía que debería poder confiar en un gobierno que se denomina a sí mismo progresista. Bueno, pues así está el patio, queridos amigos, así llegamos a la semana en la que se despide el curso parlamentario. No creo que se afloje mucho, algo sí, porque la gente cuando entra en mod navideño pues rebaja mucho la hipertensión y lo sustituye por la turronada. Así que vamos de todas formas a cambiar un poquito de registro. Escuchamos qué es lo que le ha parecido interesante a la prensa internacional de los sucesos de esta semana, porque miran la actualidad con un poquito más de sosiego, con un poquito más de distancia, menos pasionalmente, y nos permiten hacer también un retrato de la semana de la cafetera. Y luego vamos a ver cuál es esa agenda que triunfa en la agenda de la cafetera, esas otras noticias que merecen tener un lugar, un espacio y que sin embargo pues los periódicos relegan a páginas interiores. Pero antes de marcharnos, Nerea Pérez de las Heras, un discurso valioso en una entrega de premios, en los premios Ídolo, frente a un montón de chicas influencers de las redes sociales. Les lanza un mensaje y las deja a todas temblando, atónitas. Se quedan mirando con este extraordinario ejercicio de racionalidad y se quedan mirando con la boca abierta. Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España. Y me gustaría, ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, influenciaros yo a vosotras. Os habéis inventado este oficio tiene dignidad, lo habéis inventado desde cero. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar. Estos premios se llaman ídolo, que es una palabra muy fuerte. Vosotras sois los ídolos de gente, de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto mucho, en que sois importantes, en que tenéis una responsabilidad grande. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima, antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas con las que se matan a niños, antes de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la Dana, pero que antes ya sabíamos que eran neonazis. Y antes de iros a Andorra para evadir impuestos. Gracias, Dulceida, gracias, Premios Ídolo. Gracias. Y se llevó un chorro de aplausos y algún abucheo, lo cual indica un poquito cómo estaba el patio. Bueno, vamos con la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España. La prensa
burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes además abrimos este capítulo para hablar de la prensa internacional y las noticias referidas a España que se han publicado en el exterior y que han proyectado la imagen de nuestro país y también nos sirven como suerte de resumen semanal de lo más destacado de la actualidad con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, una semana en la que hemos visto cómo la sentencia del Supremo, cuando finalmente la conocíamos, ya adquiría cierto protagonismo y... Sin embargo, en la prensa internacional apenas ha tenido repercusión, ¿no? Sí que lo han destacado algunos medios y sobre todo porque alimenta el debate sobre la independencia judicial. Es lo que dice el Frankfurter Allgemeine Zeitung, al menos. Es de los poquísimos grandes medios internacionales que se ha hecho eco de la publicación de la sentencia. Es verdad que tanto la condena, el anuncio de la condena, incluso el inicio del juicio contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general español, tuvo mucho eco en los medios internacionales. La condena y la dimisión de García Ortiz también fue ampliamente destacada y en estas crónicas pues se ponía de relieve que simplemente se conocía la decisión del tribunal, pero no, digamos, el argumento jurídico que justificaba un poquito la condena. Y es llamativo que en contra o en paralelo con los focos y la atención que ha provocado en la prensa nacional, pues apenas medios anglosajones, no he encontrado ningún gran medio anglosajón ni tampoco francés que se hicieran eco de la publicación de la sentencia, y de los pocos que sí lo han destacado es este diario alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es uno de los diarios más influyentes en Alemania y bueno, que se hace eco de la publicación de la sentencia, pero sobre todo pone de relieve cómo el argumentario jurídico del Supremo realmente ha alimentado el debate sobre la independencia judicial, ¿no? Y en su crónica, de hecho, la titula algo así como, entre interrogantes, ¿fue el fiscal general un simple cómplice? Y pone de relieve pues las duras acusaciones del Partido Popular contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero como desde el entorno de la izquierda y desde el propio gobierno español se considera que la sentencia pues en realidad no ofrece pruebas que justifiquen esta condena al fiscal general, e incluso explica que el gobierno considera a García Ortiz casi un mártir, ¿no? En cambio, desde la derecha se habla de que es un criminal condenado y se insiste en que esto desacredita al gobierno. Y bueno, el diario alemán también lo que pone de relieve es que todo esto realmente ha generado una conmoción para el sistema judicial y está alimentando este debate sobre la independencia de la justicia en España, y realmente bueno, pues ha dejado ciertamente tocada a esta institución. El hecho de que un fiscal general haya sido juzgado, acusado y condenado, pues es algo que sí que estaba teniendo mucho eco en los medios internacionales, aunque de forma sorprendente la publicación de la sentencia y los detalles del mismo pues han tenido bastante menos presencia. Bueno, claro, la independencia de la justicia también, que es un asunto que en Europa preocupa, que se observa con preocupación desde otros lugares europeos, pero en los casos más concretos, y si ya habían tenido repercusión, pues consiguen menos espacio en la prensa. Lo que hemos visto también es que tampoco ha tenido mucho espacio el escándalo de Rivera Salud, ¿no? Este escándalo en el hospital de Torrejón, donde un ejecutivo estaba pidiendo estirar las listas de espera para ganar más dinero. El escándalo, nuevamente, en la sanidad pública madrileña. El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Rivera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, es un modelo que no solamente está en Rivera Salud, sino que también está en Quirón, es un modelo que si alguien va a las memorias del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, puede ver cuál es el flujo de pacientes, de la pública a la privada. La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000,
y el Hospital de Torrejón gana 25.000 pacientes. Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Hospital de Ribera Salud. Este es el modelo del Partido Popular y lo que tenía que decir la señora Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación y también se salta... Bueno, el caso es que aquí ha tenido bastante repercusión, en el extranjero, en el exterior menos, ¿no? Bastante menos, aunque sí hay un semanario francés que se llama Marianne que lo ha puesto de relieve, que ha hablado de este escándalo, se titula así el artículo, en España el escándalo de Ribera Salud ilustra la deriva de la privatización, ¿no? Poniendo un poquito el foco en este aspecto. Recogen un poquito los detalles del caso, los audios filtrados de este alto directivo de Ribera Salud, pues pidiendo a sus directivos que utilicen la imaginación para encontrar o para favorecer los procedimientos que son más rentables, que incluso alarguen la lista de espera, y pone un poquito de relieve que este caso concreto afecta al Hospital Público de Torrejón en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero lo que resalta y lo que destaca especialmente es que este escándalo, bueno, pues es un poco un reflejo de un fenómeno que es bastante más amplio y que tiene que ver con la privatización progresiva del sistema de salud pública en España, que es especialmente, digamos, que se lleva a cabo o es especialmente agudo en la Comunidad de Madrid, pero que no se limita a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y explica un poquito cómo esta privatización pues ha ido poco a poco, digamos, socavando y desorganizando tanto las urgencias como, digamos, prolongando las listas de espera, y en general está debilitando a los hospitales públicos en favor de los hospitales privados, aunque dice que este escándalo realmente ha puesto este asunto en el foco, y aunque sean pues instituciones semipúblicas, ha hecho que realmente hubiera una ola de protestas y de denuncia de esta situación, e incluso haya motivado que desde la Comunidad de Madrid pues hayan tenido que anunciar investigaciones y quizá pues algún tipo de medida. Así que, bueno, con esa noticia también en el foco de los medios internacionales. Luego lo que sí que hemos visto es que el New York Times ponía el foco en la inmigración en España. Decía que las políticas de este país son un faro para migrantes, aunque sobre todo para los latinoamericanos. Sí, es un reportaje bastante en profundidad de uno de sus corresponsales aquí, que se llama Jason Horowitz, y bueno, pues pone de relieve cómo realmente España se ha convertido en el país o el destino que favorecen especialmente los inmigrantes latinoamericanos. El reportaje del New York Times detalla el caso concreto de una mujer colombiana, bueno, pues que llegó a España, digamos, en la vía de entrada que utilizan muchos latinoamericanos para luego quedarse, que es venir con un visado de turista, quedarse luego, buscar algún trabajo y en algún momento pues conseguir la regularización. El caso de esta colombiana que destacaba el New York Times, consiguió la regularización porque está en Paiporta, se vio afectada por la DANA y en este sentido consiguió. Pero lo que pone de relieve el diario estadounidense es que realmente España se ha convertido en el destino predilecto para todos los migrantes latinoamericanos, desplazando un poquito a Estados Unidos, especialmente desde la llegada de Donald Trump y todas las dificultades que está poniendo y las campañas incluso de represión contra los migrantes. Y también enfatiza y resalta que realmente España está siendo un caso casi único en Europa, en un continente en que en general están cerrando las puertas, y que sin embargo en España, que tiene un gobierno de izquierdas, pues presumen o intentan proyectar una imagen de crisol, de nuevo crisol de Occidente, y con unas políticas migratorias que realmente favorecen y integran mucho mejor que otras a los migrantes, ¿no? Y explica que en concreto se ve favorecida España en esta situación por el hecho de que están viniendo muchos migrantes latinoamericanos que presenten circunstancias, primero saben el idioma y luego culturalmente tienen vínculos y comparten además también en muchos casos la religión católica, y en este sentido todo esto está favoreciendo. Da un poquito los datos de cómo desde que ha llegado Pedro Sánchez al gobierno han llegado 1 millón más de trabajadores nacidos en el extranjero, que todo esto está favoreciendo a la economía y bueno, pues pone de relieve esta situación, pero señala
que realmente hay, pues incluso los activistas que trabajan con los migrantes critican y hablan del doble estándar que existe en España, porque ponen de relieve que toda esta facilidades o digamos toda esta política de acogida favorece sobre todo a los latinoamericanos, que en este sentido están muy contentos y están resaltando que ven a España como una especie de faro, pero que no se traslada o no se amplía realmente a los migrantes que llegan desde África, especialmente los que llegan en barco y que en este caso pues se enfrentan a muchos más controles, a puertas cerradas e incluso a un infierno burocrático, dice el diario estadounidense. Explica que, por ejemplo, desde el gobierno se niega que se esté favoreciendo algún tipo de inmigración sobre otros, y mencionan también el papel que está jugando Vox, ¿no? Se recogen unas palabras del presidente español que resalta que precisamente Vox es el partido que sí está favoreciendo, que desde el gobierno no hay un interés especial por favorecer la inmigración de un país u de otro. De hecho, hay varios acuerdos también con países africanos, pero Vox sí que está haciendo esta distinción, en concreto señalando los problemas de seguridad que, según la formación de ultraderecha, pues pueden suponer los migrantes que vienen de países norteafricanos, y lo que destaca es que está empezando a calar un poquito esa idea, aunque resalta eso, que en muchos casos para los migrantes que vienen de África, pues viven, aunque se consigan quedarse y superen todas las dificultades que tienen, en general a menudo suelen vivir en condiciones miserables, bastante lejos del sueño español. Precisamente esta semana España se abstenía en la votación europea sobre el Pacto de Inmigración, un modelo que pretende crear en terceros países centros de detención para migrantes. En relación al reglamento de tercer país seguro y al reglamento de retorno. Sucintamente, España, y lo diré y claramente, y siempre lo hemos mantenido, creemos que nuestra postura tiene que ser negativa, de oposición en ambos sentidos. Entendemos que puede haber una vulneración o un no aquitamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos. Así que el difícil equilibrio entre el derecho humanitario, la regulación y también la presión del resto de países europeos que muestran estas nuevas políticas casi contagiadas por el impulso del discurso de la derecha y la extrema derecha. Oye, también varios medios internacionales han resaltado la avalancha de peticiones de nacionalidad de descendientes de exiliados del franquismo, en la que se han suscrito tantas personas que han colapsado los consulados, ¿no? Sí, hay medios como Euronews, como Newsweek, la revista de Estados Unidos, o West France, que es un diario francés, lo han puesto de relieve, pues hablando de colapso, de desbordamiento, de avalancha de peticiones, y bueno, explican un poquito que la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó en 2022, pues permitía que los descendientes de las personas que tuvieron que salir de España por la guerra civil o por la dictadura, pues pudieran solicitar ahora la nacionalidad española. Y de hecho se habían fijado un periodo, una ventana de 3 años que terminó a finales de octubre de este 2025. Lo que ponen de relieve es que realmente esta puerta abierta a solicitar la nacionalidad española ha tenido una avalancha de peticiones. Explican que los datos oficiales hablan de 2,3 millones de peticiones que han colapsado los consulados o las oficinas consulares que tiene España en todo el planeta, ¿no? Dan un poquito los datos que explican que 1 millón de estas solicitudes ya han podido ser procesadas o iniciadas los trámites, pero que quedan 1,3 millones que realmente solicitaron dentro del plazo esta nacionalidad, pero no, las dificultades en los consulados y de esta especie de saturación que les está afectando, pues ha hecho que tengan que demorarse. Pero, ponen de relieve esta situación, ¿no? En un momento en que, lo comentábamos antes, todo el tema de la inmigración y la llegada a España de más personas en busca de trabajos, pues ese es uno de los asuntos que llama la atención. West France, por ejemplo,
subraya que buena parte de estas peticiones vienen de países de Latinoamérica, de Argentina, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela. Incluye a Argentina a los países que tienen crisis, ¿no? Dice que el presidente de extrema derecha ha hecho que, o lo enmarca, digamos que lo pone en el mismo plano, que ha hecho que 760.000 personas desde Argentina intentaran recurrir a obtener la nacionalidad española, también casi como una salida de emergencia, ¿no? Decía que también había habido desde Cuba pues más de 350.000, desde Venezuela 40.000, y que esta magnitud de las cifras realmente había sorprendido y estaba provocando ciertos problemas. Incluso Newsweek decía que podía generar una crisis en todo el sistema diplomático español, porque realmente estaba saturando los consulados, pero por otro lado, bueno, pues era uno de los intentos con los que España intenta curarse las heridas, especialmente en este año que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, y este reconocimiento a los exiliados del franquismo pues había reflejado esta necesidad o esta gran afluencia de personas que estaban intentando aprovecharse para conseguir la nacionalidad española. Bueno, pues en la página internacional, en los medios de comunicación internacionales han destacado eso, pero también hemos visto cómo había otras noticias que han sido llevadas por los medios a sus páginas. En New York Times, en Liberación, han estado hablando también de las memorias de Juan Carlos de Borbón, del rey emérito. Sí, y es curioso porque lo han destacado estos dos grandes medios, el estadounidense y el francés, como casi un intento desesperado de conseguir atención, decía el New York Times, y como a una manera, decía Liberación, de intentarlo todo para intentar tener presencia en el panorama político. Y ambos medios lo que destacaban es que realmente, lejos de suscitar, digamos, la simpatía o el recibimiento que a lo mejor esperaba Juan Carlos de Borbón a sus memorias, pues realmente la publicación de este libro llamado Reconciliación, pues había casi aumentado la sensación de decepción en buena parte de la sociedad española y de aislamiento del rey Juan Carlos, ¿no? Explicaban que recordaban que el rey emérito lleva ya más de 4 años exiliado, viviendo en Abu Dhabi, y que realmente estaba intentando desesperadamente volver físicamente y volver también a tener una presencia o, digamos, un cierto grado de respeto en la escena política y social en España, pero ni siquiera este libro lo estaba consiguiendo, y de hecho estaba consiguiendo más contrario, y que muchos se habían reafirmado en que para la democracia española era mejor que se mantuviera alejado, y que esto incluso en la Casa Real, que ahora mismo dirige su hijo Felipe VI, se había impuesto un poquito esta idea. Bueno, pues son las noticias que han tenido más repercusión en la prensa internacional, pero sabéis que en este ejercicio que hacemos el viernes de repaso informativo, no solamente miramos estas informaciones que están colocadas en las portadas de los periódicos, que tienen mucha repercusión incluso en el exterior, sino que también abrimos la página a hablar de la agenda de la cafetera, las noticias que quedan fuera de los grandes medios de comunicación, fuera de sus portadas, que quedan sepultadas por lo cotidiano, pero que son noticias relevantes, que merecen su espacio en los medios. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga.
Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues la semana, vaya semana que termina. Claro, siempre es como que hablamos mucho de la presión, de la actualidad informativa, del desgaste, de lo que hay. Algunas noticias son positivas, ¿eh? Si hacemos acopio, nos las habéis hecho llegar. Hay noticias que tienen relevancia social, con dimensión humana. Algunas son más costumbristas, son más llevaderas, pero tenemos algunas que nos habéis hecho llegar, porque es muy importante que vosotros, cuando veáis una noticia, que penséis, tiene que tener espacio, tiene que tener lugar en los medios de comunicación. Nos la enviáis al WhatsApp o por Twitter y las vamos acumulando y les vamos dando salida. No siempre relacionadas, como digo, con las noticias del día a día. Hablamos mucho del ascenso de la extrema derecha, que por cierto, el otro día me llamó la atención, estuvo aquí el Chollín en la cafetera. Fue una conversación súper amena sobre rap, donde pudimos contar con uno de los grandes protagonistas del rap español. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, porque luego he visto en los comentarios de Spotify, yo sé que tú además le querías preguntar también sobre ese tema, pero la verdad es que sus letras, sus canciones, si no conocéis todavía al Chollín, si no hicisteis el ejercicio el otro día después de la entrevista, o si no lo habéis escuchado todavía, todas sus letras son muy... Alguien decía, son un manual de autoayuda en versión rap, pero todas son como muy constructivas, muy para situaciones de cruce de caminos, para situaciones de angustia, y todas las letras, claro, es un tipo de 48 años que tiene ya una cierta mirada a sus espaldas sobre la vida, entonces son bastante profundas sobre los sueños no conseguidos, sobre la angustia que provoca también, pues eso, verte en soledad, sobre no conseguir el éxito al que aspiras, sobre rupturas, sobre parejas, sobre desamor. Pero tiene algunas letras que son una auténtica pasada. Y tú decías, habría sido interesante preguntarle también por la relación entre la salud mental, el rap, ver cómo se puede convertir también en una terapia, en una vía de escape, ¿no? Sí, porque además él defendía la autenticidad y el ser uno mismo, ¿no? Decía algo así, soy la máxima autoridad en mí mismo, y cómo abogaba por hablar de ello y hablar de lo que te pasaba de una forma muy, muy abierta, muy descarnada. Y es verdad que muchas de sus canciones, y algunos oyentes lo decían, casi pueden servir como una terapia. Y de hecho, no sé si me quedé con ganas de preguntarle, pero sí me pareció que tenía una visión muy constructiva de todo esto. Incluso, pues es verdad que el rap es uno de los vehículos en los que mucha gente, muchas personas pues dan rienda suelta o explican o se intentan expresar de una manera con un lenguaje muy, muy particular, y él destacaba en este caso. Así que es verdad que muchas de sus canciones yo personalmente no lo conocía, y me he descubierto un personaje muy interesante. Me gustó mucho la entrevista además, y me pareció que incluso tenía una mirada muy amplia. Es verdad, él, su historia personal además, que bueno, pues que es hijo de un padre ecuatoguineano y de una madre extremeña. Ya eso es simplemente, esa mezcla es llamativa, y como a lo largo de su carrera había hablado también mucho de causas de crítica social, de conciencia, denunciando temas como el racismo, como incluso el machismo, ¿no? Y era muy llamativa incluso la referencia que hizo a la extrema derecha, ¿no? En un momento en que además incluso bueno, pues se habla de cómo la extrema derecha tiene esta conexión con una parte de la juventud española, y él era muy contundente y muy claro en lo que consideraba, en ver el peligro de esta extrema derecha y de estos mensajes. Sí. Y la esperanza también, algunos se darán cuenta, dijo el Chollín, se darán cuenta, algunos de los que ahora apoyan la extrema derecha, que está empezando a buscar en los barrios obreros a sus víctimas, a sus aliados. Y decía, pero de todo esto se van a terminar dando cuenta. La ultraderecha es, creo, y esto es mi opinión personal, el problema más importante que tenemos a nivel mundial ahora mismo, porque da la sensación de que se están validando discursos que primero discriminan y después justifican actos que van más allá de la discriminación. Está consiguiendo que la palabra nosotros cada vez sea más pequeñita y que quepa cada vez menos gente.
al estar más juntitos, se sienten más calientes, pero se enfadan más con los otros. Es perfectamente incoherente en prácticamente todo lo que dice. Toda esa gente va a terminar dándose cuenta cuando esta gente toque el poder, porque le va a tocar, de que todo era mentira y de que al final van a salir perdiendo porque no quieren legislar a favor de ellos, quieren legislar a favor de los propios líderes de esos partidos de ultraderecha. Y aunque entiendo a la gente, pues eso, pues que está en el barrio, que lo que quiere es que alguien le solucione los problemas, es que lo entiendo, porque estamos muy huérfanos, y eso se dice mucho y es verdad, estamos muy huérfanos de discurso y estamos muy huérfanos de liderazgo y de ilusión, y de repente llega alguien, un señor que te dice que te lo va a solucionar todo y que esto es muy fácil, que lo único que tiene que hacer es deportar gente, y tú dices, bueno, pues si era tan fácil, pues que lo hagan. Sí, yo lo entiendo. Es verdad que, claro, seducen con mensajes muy simplificadores y van cogiendo espacio, ganando sitio, ganando adeptos. Algún día se darán cuenta todas esas personas que en realidad no se trata más de una ideología y unos liderazgos que lo que persiguen es la protección de las élites, decía el Chollín. Y fue súper interesante. Yo la verdad es que agradecí mucho la conversación. Además, si no la habéis escuchado, es el programa del miércoles. Sí. Y si no lo habéis escuchado, escuchadlo, porque yo además me permití el pequeño lujo de meter a Fer, a mi hijo, que es súper fan del rap, que participa en batallas de gallos casi todos los fines de semana, que escribe sus propias letras de rap, que está decidido a ser rapero. Entonces el pequeño privilegio de sentarle en la misma mesa que uno de los grandes raperos fue el día de su vida. Perdió cole, nos pareció una buena idea además que se fumase la clase por una cosa que para él es tan importante, tan relevante, por lo menos en este momento de su vida, a lo mejor luego ya con el paso del tiempo, pero bueno... Pero yo creo que eso seguro que fue más formativo que muchos de los días que ha ido a clase todo el día. Así que... Eso pensaba yo, que digo, realmente... claro, me contaba mi hermana Virginia, que también se vino, me decía, es que para mí, dice, recuerdo perfectamente una vez que me sacaste del cole, de clase, dice, es algo que no se me ha olvidado nunca, porque me sacaste del cole para ir a ver un programa de Goma Espuma. Dice que tenían un invitado, yo no me acordaba de este capítulo. O sea, que soy un saltaclases. Soy un incentiva pellas, ¿no? Un propellas, soy un propellas. Digo, anda, que vaya influencia. Y eso me decía mi hermana pequeña. Pero es verdad que, claro, yo digo, o sea, fumarte la clase para ver a un rapero, cuando además fuimos al concierto del viernes, y Fer alucinaba en colores. Yo también, porque yo no conocía al Chollín, y la verdad es que me subí. La entrada se la había regalado precisamente a mi hermana Virginia, y como Maca le había tenido de colaborador en la SER durante 4 años, me parece, entonces tienen una cierta relación de afecto, pues entonces me puso en contacto con él y se prestó inmediatamente a venir a la cafetera. Dice que conocía perfectamente el proyecto, que se venía encantado, y la verdad es que fue una conversación súper agradable de rap, de los peligros, de la democracia, de los cambios que estamos viviendo, de la música, de cómo la música nos puede servir como terapia. De hecho, se nos olvidó, entre las preguntas que se nos quedaron en el tintero, también, bueno, algún oyente decía, no le preguntamos por Robe Iniesta, que además coincidió su visita con la muerte de Robe Iniesta, y realmente hubiera sido interesante conocer su opinión, pero tampoco le preguntamos, fíjate que durante un tiempo en la 2 Noticias estuvo haciendo un ejercicio muy interesante que era rapear las noticias del día, ¿no? Y bueno, esa visión de cómo integrar estos dos mundos que en apariencia parecen muy lejanos, como este intento de acercar estas dos culturas, al final también hubiera sido interesante conocer un poco su visión, aunque ya vimos en la entrevista que era una persona bastante conocedora del mundo en el que vivía y de la realidad política, social y cultural, desde luego. Está súper informado. La entrevista la podéis ver, porque además se emitió con vídeo, la podéis ver en YouTube, la podéis ver en Twitch, en nuestros canales, la podéis escuchar en Spotify, donde también podéis escuchar simplemente la entrevista por separado, pero merece la pena de verdad porque es una conversación muy amable, es un tipo brillante y como digo, si además estáis viviendo en este momento algún tipo de momento vital un poco duro, cruce de caminos, gente que está pues en disyuntivas, es muy, pero que muy terapéutica. O sea, yo os lo digo que yo la estoy utilizando para salir a correr
y tiene una canción concretamente que se llama Un nuevo yo despierta. Todas las letras son así, o sea, todas son reflexiones sobre pues los palos y las piedras en el camino que tiene la vida y que nos hacen muchas veces enfrentarnos a nuestro propio pequeño universo, ¿no? Así que está muy guay. El Chollín, sí, que estuvo aquí en la cafetera con una mirada muy social. Me gusta mucho cuando coinciden así esta cosa de la música y la información, el Chollín en la cafetera. Pero bueno, oye, luego hemos visto muchas cosas esta semana. También hemos visto esa relación con Eurovisión. No sé si quieres que hablemos de eso. Pero sí, también ahora te voy a preguntar sobre eso porque sigue habiendo disidencias. España se ha convertido en una especie de referencia por su negativa a acudir y a retransmitir el Festival de Eurovisión, pero también sobre la extrema derecha, por cerrar este capítulo. Esta semana ha sido muy, muy viral un audio de Luis Tosar, el actor, era entrevistado en Catalunya Radio, y ahí hacía una reflexión sobre los jóvenes neofranquistas, sobre cómo se está extendiendo ese discurso de justificación del franquismo entre la juventud. Me produce mucho dolor de corazón, sobre todo escuchar a chavalitos de 14, 15 años reivindicando la figura de Franco, como si ese señor no hubiese sido el que un 18 de julio se alzó en armas para reventar a un gobierno legítimo, provocó una guerra de 3 años en este país que todavía seguimos pagando en dolor y con gente todavía enterrada en cunetas. No sé si realmente identifican que es la misma persona. O sea, no sé si identifican que este señor sometió a este país a 40 años de sufrimiento, de oscuridad y de retraso con respecto al entorno y que provocó muchas muertes. Me parece terrible. Y me parece terrible que además solamente por puro rédito político haya mucha gente trabajando para que esto siga ocurriendo así. Y además este discurso del que es que ahora ya no se puede hablar en ningún sitio. Y dices, bueno, perdón, pero creo que es justamente la era en la que se puede hablar de todo en cualquier lado y a veces peligrosamente. Claro. Hay discursos que sí a mí me da miedo que se puedan expresar de manera libre, pero lo pueden hacer. Teniendo en cuenta la cantidad de altavoces tan extraordinaria que hay, que algunos intenten colar la idea, pero bueno, habrá quien se lo crea, de que ahora se puede uno expresar menos que antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora quizá lo que somos es un poquito más civilizados y también penalizamos más cuando alguien cruza las líneas, ¿no? Pero y reivindiquen la figura de Franco cuando claramente ahí no había libertad de expresión, no había tampoco un montón de libertades y sin embargo ese les parezca pues un referente de libertades, ¿no? Pero son estas cosas, esta ironía que tiene la vida. Pero bueno, también de lecciones morales, esta semana podemos celebrar la repercusión que tuvo, ya lo sabéis, el anuncio de Televisión Española con su negativa a retransmitir Eurovisión por la presencia de Israel. Todo esto es que no solamente ha tenido repercusión dentro de España, lo ha tenido fuera, pero es que además ahora hay otros países que también están siguiendo el ejemplo. Escuchad esto. Spanish national television withdraws from Eurovision after Israel's presence is confirmed. The organization keeps Israel in the competition after it has killed at least 70,000 Palestinians, continues to attack and kill civilians, even now during a ceasefire, while being investigated for genocide in international... Bueno, hay países, en Portugal hay un lío montado con esto porque hay 12 de los 16 artistas de un festival, el Festival de la Canción, también renuncian a ir a Eurovisión, pero hay otros países que están siguiendo el ejemplo de España, ¿no? Islandia es el último, y la televisión pública islandesa es la última que se ha unido a este boicot que bueno, inició España. Es verdad que inmediatamente, junto nada más hacerlo España, hacerlo público, se unieron también Irlanda, Países Bajos y Eslovenia, y en la decisión de estos 4 países de boicotear, de no participar y de no retransmitir tampoco el concurso de Eurovisión que va a tener lugar en Austria, pues ha tenido un enorme impacto. Decías, lo recogieron desde el New York Times, la BBC, The Guardian, Liberación, Le Monde, el Frankfurter Allgemeine, es decir, medios de todo el globo, y ahora lo que se pone de relieve es que esta campaña para intentar boicotear o denunciar la participación de Israel en este concurso y de fomentar un boicot cultural por los actos de guerra y los crímenes de guerra de Israel en Gaza, pues está creciendo, ¿no? Islandia se ha unido después, hay también algo, Bélgica está coqueteando, aunque las últimas informaciones son que en principio sí participaría, y luego en Portugal en teoría pues está garantizada
limitada la participación. Es verdad que el gobierno de centro-derecha no es muy partidario de este boicot, pero los artistas y la presión popular está creciendo, y de hecho 12 de los 16 aspirantes a representar a Portugal en Eurovisión han dicho que no participarán en el concurso si son elegidos y si participa Israel, ¿no? En Portugal eligen la canción que va a representar al país de una manera similar a como se hace en España, que es el ganador del Benidorm Fest. En el caso de Portugal es el Festival da Canção, y 12 de los 16 candidatos ya han dicho que si salen elegidos que renunciarían a participar en Eurovisión, ¿no? Esto ha hecho también muchos artistas. De hecho, Salvador Sobral, que es un cantante portugués que ganó Eurovisión en 2017, me parece que fue, públicamente ha dicho que apoya a otros cantantes. También han explicado que consideran, incluso han puesto a España de ejemplo, y consideran que se debe renunciar a esta participación por los crímenes de Israel en Gaza, que además es que en las últimas horas se mantiene. Fíjate que está ya un poquito más desde el punto de vista de actualidad. Está previsto que a finales de este mes se reúnan otra vez Donald Trump y Benjamin Netanyahu para avanzar en la segunda fase del plan de paz, y Trump ha anunciado que de hecho tiene previsto establecer esta especie de organismo que gobernaría Gaza a principios de 2026. De hecho, una de las cosas que se ha publicado también es que Tony Blair, que era una de las figuras que se pensaba o que había emergido como uno de los posibles integrantes de esta especie de junta en la que también estaría Donald Trump, al final no va a estar presente. Parece que varios países árabes se han opuesto a que tuviera un papel en este órgano, y iremos conociendo. Y luego, por terminar de Gaza, también una información que ilustra bastante bien el problema que hay en la franja, lo que ha causado Israel, y es que fíjate que ya han subido el número de víctimas a más de 70.000 los muertos en Palestina y 170.000 heridos desde que empezó la guerra, desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza. Para ponerlo en contexto, esto supone casi el 11% de la población que había en Gaza al inicio de la guerra, y esto indica la magnitud del desastre, porque además muchos de los heridos, son 170.000 los heridos, tienen lesiones muy graves, desde amputaciones, la médula espinal afectada, incluso en el cerebro. Así que la magnitud de cómo ha quedado afectada la población de Gaza se queda bastante en evidencia con estos datos. Es una auténtica pasada, pero bueno, estamos viviendo, un momento, un tiempo tan complicado, tan difícil, y decimos que hay que poner en valor a aquellas personas que de pronto públicamente se muestran a favor de los derechos humanos, a favor de la justicia social, en contra de la guerra, pero todo esto puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias muy importantes. Ayer dedicamos el programa a hablar de esto. Yo me he quedado preocupadísimo. Es verdad que es una iniciativa, que está abierta a la discusión, pero ya hemos visto cómo en Estados Unidos están empezando a hacerlo entre los estudiantes extranjeros que residen allí. Fiscalizar sus redes sociales para ver si tienen derecho o no a la estancia en Norteamérica. Y es que ahora hay una iniciativa del Departamento de Estado que pretende, aunque está siendo sometida a consulta de momento, pero pretende que una de las razones, uno de los sistemas para permitirte entrar al país o no, sea revisar tus redes sociales de los últimos 5 años. Así que, como te hayas pronunciado en contra del genocidio en Israel, como te hayas pronunciado a favor de los antifas, de los movimientos antiglobalización, pero bueno, en este caso, que nadie se crea que está libre de ser expulsado, de ser fiscalizado. Algunos de los atentados de Estados Unidos más importantes los han protagonizado supremacistas blancos de derecha y extrema derecha. Así que nunca se sabe si porque hayas estado en tu pueblo, en las fiestas de tu pueblo, vestido con un capirote, resulta que también pueda ser susceptible porque claro, todo esto no lo va a analizar uno por uno un funcionario. Será la inteligencia artificial y sus algoritmos los que hagan cálculos de probabilidades según tus redes sociales sobre si representas un peligro o no para la nación. Yo conozco a unos cuantos que quedarían fuera de la mitad de los países del mundo si se aplicase este protocolo. Pero es una especie de Minority Report. Yo me quedé absolutamente loco con esto. Ayer dedicamos parte del programa a ello, que os invito a que lo reviséis. Pero me parece que
es de un peligro porque salga o no adelante, que yo creo que va a salir porque los estudiantes ya se les está practicando, pero más tarde o más temprano, a lo mejor no es en esta ocasión, pero será en la siguiente, a lo mejor no con estos países, a lo mejor serán otros, pero tiene una pinta de que estamos entrando en un territorio de lo más peligroso, Pai. Sobre todo porque además lo que ha trascendido, que de momento es una propuesta, no es un plan aprobado, pero lo que ha trascendido es que afectaría al sistema ESTA, es decir, el sistema electrónico de autorización de viaje o de visado, que bueno, pues hay bastantes países, pero son países en teoría afines. Chile, España, por ejemplo, son dos de los países, en la mayor parte de los países europeos, cualquier turista que quiera visitar Estados Unidos, pues tiene que rellenar esta especie de cuestionario que tiene estas preguntas también a veces un poquito rocambolescas, pero lo que se plantea es que dentro de este sistema pues esté incluida la obligatoriedad de presentar el historial de los últimos 5 años en las redes sociales como una condición para entrar en Estados Unidos. La verdad es que es bastante llamativo, especialmente cuando lo está proponiendo un gobierno como el de Donald Trump, que de manera bastante unilateral y caprichosa decide quiénes son terroristas y decide nombrar pues desde grupos antifascistas a musulmanes o a estudiantes extranjeros o incluso a los que se puedan manifestar pues cuando hubo este asesinato por parte de Luigi Mangione, este joven que asesinó en plena calle al máximo responsable de una aseguradora para denunciar un poquito el sistema bastante perverso de cómo funcionaban los sistemas de salud y los seguros de salud en Estados Unidos. Hubo una corriente de simpatía, una corriente de personas que mostraron o denunciaron estos hechos y que también se vieron señaladas, o con lo de Charlie Kirk, con toda la controversia que se generó, toda esta capacidad del presidente estadounidense para señalar enemigos. Fíjate que en los últimos días incluso ha habido algunos congresistas estadounidenses que les ha acusado de sedición, algunos senadores también, que habían hablado o que habían sugerido que los militares tenían que cuestionar algunas de las órdenes porque podían incurrir en crímenes de guerra con toda esta operación en el Caribe también. Así que Donald Trump es alguien que tiene una facilidad y una capacidad para decidir quién considera que es un criminal o es un peligro para Estados Unidos, y pues muchos de estos mensajes de las redes sociales, comentarios o incluso a lo mejor haber retuiteado algunas noticias o puesto algún voto a favor podría ser considerado un motivo para impedir la entrada a determinadas personas al país. Así que sin duda abre un escenario bastante inquietante. Claro, siempre decíamos cómo el futuro nos observa, qué preocupante muchas de las cosas que nos anuncia, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, para la selección laboral, va a empezar también a analizar las redes sociales, el comportamiento en las redes sociales, y no solamente para la selección de empleo, para contratar un seguro. Lo que hayamos estado diciendo, las enfermedades que hayamos estado manifestando, los riesgos ante esta minería de datos tan extraordinaria a la que estamos asistiendo, son enormes. Son enormes y algunos somos capaces de verlos, algunos podemos intuir por dónde pueden ir las cosas, pero va a haber una generación que todo esto le va a pillar y que habrá mil cosas que ni se nos ocurran y que, ya estén siendo analizadas. Y pues si te vas a comprar un seguro, vas a contratar un seguro, dice, no, pues es que este lleva unos hábitos, porque mira qué fiestas se lleva pegando desde 20. ¿Sabes? O sea, de todas formas, ahí hay una, no sé si llamarlo brecha generacional, pero sí es verdad que mi generación, la tuya, las anteriores, tenían un concepto de lo que es la privacidad muy diferente del que tienen las nuevas generaciones, que son mucho más abiertos a contar toda su vida abiertamente en las redes sociales. Quizá mi generación era más reticente o lo veía más como un peligro o no le veía tan positivo. Sin embargo, está así. Incluso el mero hecho de pagarlo todo con tarjeta, que es algo muy de las nuevas generaciones, eso hace que queden fiscalizados todos tus gastos, tus costumbres, los sitios a donde vas, tus pequeñas debilidades, y realmente eso, aunque parezca que no, puede ser utilizado en tu contra y sembra un precedente bastante importante. Sí. Pero bueno, cuando vemos lugares como China, donde solamente por el hecho de pasear por la calle millones de cámaras van detectando tus datos biométricos, te van colocando, te van ubicando y cruzando bases de datos. Pero también yo te digo una cosa, todo esto, Pai, al digitalizarse tanto, al convertirse de forma tan masiva, obliga a tantos recursos que también
implica pues que trabajen menos humanos, que trabajen más máquinas, de todo esto. Lo digo por lo siguiente, porque es más fácil escamotearse. Cuando antes existía un agente secreto que se metía personalmente, se infiltraba en una organización, pues todavía había alguien que veía, independientemente de que tuvieras móvil o no, veía tus hábitos y tus conductas, te escuchaba, te hablaba. Eso de forma masiva es obvio que no lo puedes hacer. Pero donde está la ley está la trampa. Si ahora todo está hiperdigitalizado y todo el mundo confía en que, bueno, ¿para qué vas a poner un micrófono en una embajada? Si todo el mundo tiene teléfono móvil. Hasta que resulta que el delincuente no tiene móvil, no utiliza redes sociales, no se comunica con tecnología. Y entonces te conviertes en un fantasma dentro de una sociedad fiscalizada. O sea que es, claro, si llevas un tipo de vida normal, pero es fácil llevar dos vidas. Yo recuerdo un partido político de reciente creación en España que en sus reuniones metían los teléfonos móviles en el microondas, porque decían que así evitaban el pirateo de las conversaciones y las llamadas. Por supuesto, lo de quitar la batería a aquellos a los que se podía, o meterlos en una bolsa de palomitas de estas metálicas y luego dentro del microondas, y un montón de trucos que yo no sé si sirven para algo, si tienen sustento científico o no. Pero digo, claro, echa la ley, o sea, sí, te pueden fiscalizar mucho, salvo que no seas de los digitales, salvo que te salgas del sistema conscientemente y digas, bueno, pues sí, con la tarjeta compro en la farmacia y compro en el no sé qué, pero cuando quiero comprar droga compro en efectivo. ¿Sabes? O sea, esto funciona así, queridos amigos, así está la cosa. Bueno, luego ¿sabes? hubo ese ataque de Israel contra Hezbollah utilizando los buscas, ¿no? Que parecía un mecanismo bastante más seguro y que realmente permitía eludir a lo mejor todo este control, y resulta que no del todo. Así que es verdad que toda la tecnología, incluso la que parece en principio más inofensiva, a veces son capaces también de aprovecharla y de darle la vuelta. Sí. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría y sentir con valentía, porque no estás tan sola. No llego yo a ese tono de voz. Sí, vamos hacia un futuro lleno de distopía. Por cierto, esa operación de inteligencia, dentro de la maldad de lo que supone, de los heridos que hubo que nada tenían que ver con lo que perseguían y de toda la maldad que supone el genocidio de Israel y todo eso, pero fue de un ingenio absolutamente extraordinario. Comprar la empresa que produce los buscas, hacerse con ella, sustituir parte de su tecnología por una cantidad de explosivo y un día de pronto, pumba, llevarse por delante a la mitad de los miembros de Hamas con un solo pitido. De Hezbollah, fue en Líbano. De Hezbollah. Pero eso, o sea, a mí me parece que en términos de inteligencia, en términos de espionaje, en términos de guerra, de esas cosas así tan del caballo de Troya, es una operación, pero absolutamente, o sea, que consiguieran infiltrarse, venderles los buscas, que la organización entera los llevase, estar dándoles... Claro, alguien repararía en que había que cargarlos demasiado a menudo. Vaya mierda de buscas, sí, es que son muy seguros. Pero que a nadie se le ocurriera desmontarlo, supongo que ya estaba bien pensada la cosa para que los 3 primeros los pudieran desmontar y los 300 restantes, ¿no? O los 3.000 restantes, ¿no? Pero porque mataron un montón de gente, o sea, fue una pasada. Y veías las imágenes y eran dentro de la maldad, pero de una eficacia aterradora. La gente de pronto en los supermercados, en la cola del supermercado, claro, el busca lo llevas en la cintura y la cantidad de explosivo era bastante bestia y de pronto les pegaban un zambombazo que se llevaba por delante la cadera de la gente. Era muy bestia, o sea, muy bestia, pero a la vez muy... O la gente lo cogía para mirar el mensaje y en ese momento le explotaba.
Me atrevo a decir que habrá una peli sobre esa operación. Es verdad que a veces te sorprende cómo en digamos, los servicios de inteligencia triunfan algunas pues, iniciativas o ideas que pueden parecer muy raras, muy atrevidas. Recuerdo, por ejemplo, la peli Argo, que hablaba un poquito de también una iniciativa con haciendo pasar, o consiguieron sacar a diplomáticos estadounidenses secuestrados, haciéndoles pasar por un equipo de filmación de una película. El primero que propuso ese plan probablemente no le haría mucho caso. Quizá el de los buscas en Israel también, y sin embargo, fíjate, al final fue bastante eficaz para lo que pretendía, y sobre todo para dar la sensación de que Israel había realmente, que de los servicios de inteligencia habían infiltrado de manera bastante significativa a una organización como Hezbollah. No, es una pasada, pero claro, muerte, dolor, sufrimiento, todo eso está en la misma conversación, ¿no? Pero bueno, en el capítulo ese y luego resulta que los servicios de inteligencia más importantes del mundo se les cuela, si es que se les coló, unos atentados como los del 7 de octubre, ¿no? Como los del 7 de octubre. Con tanta tecnología, tantas cámaras, tanto muro blindado, tanto cúpula anti de todo. Oye, noticias positivas. Me ha encantado lo de la India. Además, oye, que es una paga universal para las amas de casa que afecta a 100 millones de mujeres. 100 millones de mujeres. Es verdad que la paga es muy pequeñito, son $16 mensuales, me parece, pero bueno, en el grado allí son 1.500 rupias, pero me parece increíble. Las consecuencias, los efectos han sido súper positivos, ¿no? Se están analizando todavía, pero es verdad que es un programa que, bueno, desde hace unos años se lleva a cabo en la India. Fíjate que son más de 100, son 118 millones en concreta, en 12 estados. Empezó un estado como una especie de programa pionero, y se han ido añadiendo más, viendo un poquito los beneficios. Se trata de una iniciativa que buscaba además un poco premiar y reconocer a todas las mujeres, el trabajo doméstico de todas esas millones de mujeres que no tienen acceso a un trabajo fuera, que además llevan a cabo pues tanto las tareas domésticas como incluso de cuidados en la casa, y que en este sentido renuncian a una carrera profesional. Es verdad que India tiene además problemas de poca presencia, digamos, de las mujeres en la fuerza laboral por otros motivos, no únicamente por pero en este concreto era un experimento que buscaba reconocer un poquito este trabajo. El sueldo, digamos, la subvención o la ayuda que se dan es, como dices, muy pequeña, en torno a 16 euros. Varía un poquito según los estados. Hay algunos donde llega a 30, al equivalente a $30, ¿no? Pero es verdad que ha conseguido, sobre todo, un efecto de reconocimiento para la autoestima de muchas de estas mujeres. Fíjate que les permite además tener cuenta bancaria y poder gestionarla ellas mismas, que ya en sí mismo para muchas era una novedad, y que les ha dado también la posibilidad de no depender del marido, ¿no? Desde el punto de vista de la autoestima. Realmente, además, la mayor parte de ellas lo que lo ha dedicado es a medicamentos, o a comida, o a necesidades realmente para el hogar, porque son cantidades pequeñas, pero sí que se está estudiando un poquito el efecto que ha tenido. Los críticos dicen que también es una manera de comprar votos, ¿no? Y de hecho los resultados para el partido que lo ha financiado, o que lo ha promocionado y que lo ha puesto en marcha, pues tuvo beneficios electorales, pero va mucho más allá, y realmente está sirviendo para reconocer, aunque uno de los objetivos era precisamente reconocer este trabajo no remunerado, y esa es quizá la parte que irónicamente menos se está logrando, ¿no? Las mujeres no vinculan esta ayuda financiera con el hecho del trabajo doméstico, pero sí lo reconocen, sí está mejorando la autoestima, y realmente, bueno, pues además en la India hay otros países como México o Brasil que habían hecho experimentos similares, pero en este caso concreto además no hay condiciones. Es decir, si las mujeres que lo solicitan no tienen que justificar, pues como en otros casos, ¿no? El llevar a sus hijos al colegio o en algunas condiciones. En este caso concreto es sin condiciones, y el saber que van a tener esa paga, pues está teniendo beneficios bastante interesantes. Claro, es una paga muy pequeña, pero bueno, para ciertos recursos muy básicos, pues allí es una ayuda. Y las cifras son espectaculares, las que cuenta la BBC. 118 millones de mujeres adultas en 12 estados reciben ahora estas transferencias monetarias. Es verdad que la India siempre ha sido un país muy pionero, porque vimos los microcréditos que daban allí, y también a las mujeres, pequeños préstamos para personas de bajos ingresos,
gente que no puede acceder a la banca tradicional, pero que les permite iniciar negocios, que en algunas ocasiones es reparto de quesos, otras es pues telas, artesanías diferentes, pero esto claro, de pronto genera unas estructuras, mejoras en sus vidas, independencia económica, y hay algunas entidades bancarias creadas en ese sector específicamente para eso. Hay debate sobre el impacto que tiene, sobre el riesgo de que se endeuden demasiado estas mujeres, pero también hay algunos estudios que hablan del papel crucial que tienen en el desarrollo rural y en el empoderamiento femenino, y es una pasada. Lo hemos visto ejemplos que han sido una y otra vez modelo, y con la India como telón de fondo. Algunos han sido iniciados por ONGs, organizaciones como Manos Unidas los han apoyado también, y dicen que ha sido muy exitoso sacando a las personas de la pobreza, pero la cuestión es si benefician realmente a los más vulnerables o crean nuevas dependencias, y ahí existen críticas sobre la posibilidad de endeudarse, etcétera, ¿no? Pero bueno, vemos iniciativas de estas que nos parece que merecen ser destacadas porque también ponen el foco en ese lugar. Y no he hecho, por ejemplo, que una de las dudas, y es verdad, todos esos programas siempre además corren el riesgo de tener efectos colaterales no deseados, pero por ejemplo las feministas temían que pudiera pues fomentar que las mujeres no intentaran buscar dinero. La verdad es que las transferencias son pequeñas, son para pequeños gastos, son regulares, son cada mes, entonces eso da también una seguridad, pero eso no ha sucedido, es decir, las mujeres han seguido buscando trabajo, y esto no ha afectado. Lo que no ha hecho, fíjate, es curioso, ha sido reducir la carga de trabajo. Las mujeres dicen que esta paga no ha hecho que tengan menos carga de trabajo doméstico. Y la vida, bueno, siempre se puede observar desde diferentes aproximaciones. Vi el otro día un vídeo en Instagram fabuloso de un profesor, era de filosofía creo, y colocaba una pelota. La pelota tenía la mitad de uno de sus lados de color blanco y la otra mitad de color negro, de manera que dependiendo del lugar donde te situases veías una cosa u otra. Y entonces enfrentaba a dos estudiantes y les preguntaba de qué color es la esfera. Uno decía es blanco y el otro decía es negra. Y entonces tenían que defenderlo. No, es completamente negra, porque tal, ¿cómo puedes decir que es blanco? Y llegaban a enfadarse hasta que giraban la bola y el profesor explicaba que la vida depende del ángulo desde el que la observes. Que la vida en muchas ocasiones nos presenta visiones preclaras sobre la realidad, pero que todo depende del cristal con el que lo mires. O como decían los maestros Jedi, y a los que nos gusta la fotografía además suscribimos ese discurso, el enfoque determina la realidad. Cuando tienes una cámara con un teleobjetivo y enfocas un objeto, dejas emborronado el resto de la realidad. Y depende del objetivo que enfoques, verás una cosa o verás otra. Así es la vida, queridos amigos. Por tanto, hay que estar atento a las miradas de los demás, a poner en tela de juicio lo que uno mismo cree. Esto no siempre es fácil, porque siempre tendemos a pensar que no nos equivocamos, que los errores los cometen solo los demás. Bueno, los cometemos todos, los cometen los demás, también a veces los cometemos nosotros mismos. Sobre esto, sí. Fíjate que un experimento muy sencillo. ¿Cómo vemos las cosas de manera diferente en una cosa tan cotidiana como conducir o ir de peatón, ¿no? Cómo tienes una mirada y una percepción completamente diferente de las buenas prácticas si tú estás conduciendo el coche y te puede parecer que los peatones van como locos, o al revés, ¿no? Si eres peatón y dices no frenan ningún paso de cebra, ¿no? Simplemente eso ya nos muestra cómo la percepción o la manera en que miramos el mundo y vemos las cosas está influida por la posición en la que estamos. Bueno, los oyentes comparten esto y para despedirnos, dejadme también que os coloque, veía una información, un grupo de médicos que ha curado la sordera de varios niños inyectando un virus en su oído. El trabajo se ha publicado en octubre del año 2025. Son unos médicos ingleses junto con varios genetistas españoles y lograban curar un defecto genético que hace que algunos pacientes no fabriquen una proteína que es fundamental para el funcionamiento del oído. Pues la forma en la que lo han conseguido ha sido introducir una copia sana de ese gen y usando un virus como vehículo. Eso introducía el gen en las células y no infectaba el resto. La noticia
es verdaderamente, como decía El electrón perdido, es de ciencia ficción y una vez más nos demuestra hasta dónde puede llegar el ingenio de la naturaleza humana y cómo estamos traspasando todos los márgenes del desarrollo, del ingenio y en materias como esta, como la ciencia. La ciencia es el camino. Gracias, Pai. Gracias a la resistencia, siempre. Bueno, disfrutad mucho del fin de semana, pasadlo muy bien, portaos muy mal, el lunes volvemos, ya se acercan las fiestas navideñas, para unos una buena noticia, para otros una pequeña carga, pero juntos, durante los días que descansaremos unos días, que nos va haciendo falta, pero juntos podremos afrontarlo también con toda la energía positiva. Gracias por el cariño y gracias de corazón a todos los que hacéis posible este proyecto con vuestra suscripción. radiocable.com/mecenas. Es un buen momento para hacerse mecenas ahora de cara a la Navidad. Te lo puedes autorregalar. Adiós, hasta el lunes. Pasa y siéntate y sírvete un café. radiocable.com/mecenas. Que no se te olvide. Brindamos con café. Pasa y siéntate, que hoy brindamos con café. Por ti.